Hoy no vengo a daros mi opinión sobre un libro en específico, pero sí que quiero compartir con vosotros un problema que estoy teniendo mientras leo El cuento de la doncella de Margaret Atwood. Ya os aviso que el libro me está gustando mucho, ese no es el problema. Es una historia dura, pero es muy interesante y está muy bien escrito. El problema que tengo es que justo cuando llego a estas partes durísimas, no puedo evitar recordar las declaraciones que hace unas semanas hizo Elisabeth Moss, que es la protagonista de la serie que está basada en esta novela. No sé si habéis visto todas estas declaraciones, así que os las pongo y luego comento. Do you see? I mean, they're both human beings. Yeah, that's about it. Yeah, they're the same height. Yeah, I mean, I really echo what Maddie said, honestly. For me, it's not a feminist story, it's a human story, because women's rights are human rights. So for me, I never intended to play Peggy as a feminist. I never intended to play Alfred as a feminist. They're women and they're humans. You know, Alfred's a wife, a mother, a best friend. You know, she has a job, and she is a person who's not supposed to be a hero, and she falls into it, and she kind of does what she has to do to survive, to find her daughter. It's about love, honestly, so much of the story. So for me, you know, I never approach anything with any sort of like political agenda. I approach it from a very human place, I hope. Si no lo habéis entendido, ahora voy desmenuzando. Si no sabéis de qué va ni la novela ni el libro, os puedo contar que está ambientada en una sociedad distópica donde las pocas mujeres fértiles que quedan son usadas para criar. Entonces, las familias tienen criadas y tienen, pues, la doncella, que es la que el marido se chusca a ver si la deja embarazada y perpetúan la saga. Y estas doncellas, obviamente, son personas que han tenido una vida pasada, han tenido una familia, unas parejas y unos hijos, y son arrancadas de ese seno familiar para complacer los deseos de perpetuación de la especie de una élite superior. La cuestión es que la entrevistadora, que es muy ladina, le pregunta a Elisabeth Moss qué parecidos ve entre Peggy, que es un personaje que ella interpretaba en Mad Men, y Offred, que es la protagonista del cuento de la doncella. Entonces la Moss opta por esta especie de distanciamiento medio cómico, ¿no? Se pone como así, para que le dé tiempo a pensar a ver qué coño dice y no meter la pata. Y entonces suelta que las dos son seres humanos y que son de la misma altura. Porque claro, es la misma actriz, ¿eh? Es brutal la broma. Lo peor es que la gente le ríe la gracia. Ese público entregado, ya, muy bien, mal. Total, llega un momento en que la chica no puede disimular más y responde, más o menos seria, a la pregunta real. Lo que dice es que ella en ningún momento quiso interpretar a Peggy desde un punto de vista feminista y que la historia del cuento de la doncella no es una historia feminista, sino que es una historia sobre el amor. Y entonces ya la apoteosis del público es cuando dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La gente, bien, bien. Yo la verdad es que no me considero nadie para hablaros de feminismo. Tampoco os podría desarrollar exactamente por qué está tan mal esta frase. Es de esas cosas que es pura intuición, que es que las oyes y suenan mal. Que diga eso, cuanto menos es chocante, sobre todo porque Peggy era uno de los poquísimos personajes femeninos en una serie llamada Mad Men que conseguía algo en la vida. Ella empezaba como secretaria e iba ascendiendo en la jerarquía de una agencia de publicidad a base, básicamente, de talento. Y si nos referimos a la protagonista del cuento de la doncella, no es feminista, sino que es una superviviente. Y ojo, cuidado, no nos pasemos, porque no es una heroína. Es decir, o sea, a la chica le pasan cosas y entonces ella sobrevive. O sea, en vez de dejarse matar, ¿no? Ella simplemente sobrevive, pero sin aspavientos, ni florituras, ni cosas raras, porque si no sería una heroína. Y eso sería feminismo, o algo peor. El vídeo, ya digo, que resulta súper rabioso, sobre todo en el lenguaje corporal. Es como cuando miras a su alrededor en plan, pero ¿cómo va a ser esto una historia feminista?
Y también es muy interesante el lenguaje del Joseph Fiennes, que tiene al lado, que va haciendo como así. Que yo no sé si es por darle la razón, porque los dos son igual de zotes, o porque está pensando, tú sigue guapa, que con esta cuerda tú sola te ahorcas. Los que sí aplauden y de hecho jalean a Elisabeth Moss en esas declaraciones es el público, insisto, que hacen el típico como de super apoyo. Y claro, la chica ya decide ya caer en barrena ya, sin frenos ya lo loco, y se atreve a decir al final de la intervención que os he puesto, que es que ella cuando interpreta un personaje, ella lo hace pues sin ningún tipo de agenda política detrás. En resumen, está diciendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y los derechos humanos son una especie como de tema político, como que ensucia las manos y que no tiene cabida en elementos de entretenimiento familiar. Pero recordemos que según Elisabeth Moss, esto no es una historia feminista, sino de supervivencia. De hecho, la cogieron a ella porque Jean-Claude Van Damme estaba demasiado mayor para el papel. La que se armó con estas declaraciones en redes sociales fue pequeña, e incluso tuvo que intervenir Margaret Atwood, la autora de la novela, para pedir comprensión para la pobre Elisabeth Moss, que no sabía muy bien lo que se estaba diciendo. Más recientemente ha habido otro pollo en redes sociales a raíz de las declaraciones de una personalidad de la cultura que ha soltado cosas que quizá no acaben de estar todo lo meditadas que deberían estar. Me estoy refiriendo al caso de Laura Gallego, que es una escritora española, autora de libros de fantasía juvenil. Hace unos días, Laura Gallego montó un debate con sus seguidores, en los cuales anunció por fin que iba a publicar una nueva trilogía y además respondía a preguntas de sus seguidores y fans. Os resumo un poco cómo fue la cosa. La cuestión es que salió por ahí el tema de los personajes homosexuales en los libros, porque parte del público de Laura Gallego forma parte de la comunidad LGTB, y un poco ella vino a decir que sí que había, que mira, en este libro de este hay, y aquí hay un señor que asoma un poco la patita, que también. Y luego la prima hermana segunda del vecino de la escalera de al lado de donde vive el profesor de matemáticas de uno, también. Entonces, claro, ella no tiene problemas de meter personajes homosexuales, transexuales o bisexuales en sus libros. La cosa debió sonar suficientemente evasiva como para que alguien insistiera y metiera el dedo en la llaga. Yo os pongo el audio para que veáis exactamente cuál fue la pregunta y cómo fue la respuesta. Pablo de Rocagris que nos pregunta por Twitter que si tú crees que puedes tener algún personaje principal que sea LGTBI y, bueno, como has dicho antes, es necesario también no caer en los clichés porque al final eso hace más daño que bien. Claro, pero es que son cosas que surgen de manera natural con cada historia. Yo no lo descarto, para nada. Pero vamos, tampoco voy a ir a hacerlas a propósito. No voy a escribir una historia solamente para hablar de un tema en concreto. Lo principal es la historia. Si a raíz de esa historia ya aparecen otros temas, estupendo. Pero cuando tú escribes una historia solamente para denunciar una cosa, para hablar de un tema en concreto, no estás escribiendo una historia realmente, estás haciendo un panfleto, no sé si me explico. Y eso no es bueno tampoco, porque entonces pierde naturalidad. Claro, puedes presentar una temática, los personajes pueden entrar de manera natural en la historia e integrarse, o puedes, no sé, o puede parecer una cosa forzada, y eso es peor incluso. Pues entonces cuando vuelves otra vez a los personajes cliché. Otra que también, las declaraciones que hace también tienen tela. De hecho, para cuando llega esta parte, yo ya estaba bastante contento con lo que había escuchado, porque, por ejemplo, le preguntan a Laura Gallego si sigue alguna serie y ella responde que no. Desconfiad de la gente que no ve series por la tele. Le preguntan también qué piensa ella sobre el hecho de que se haga una serie sobre su trilogía de Memorias de Idún, que es su obra más conocida. Y ella, por lo que dice, si no viene la HBO, como que no lo ve. Y otra cosa que le preocupa es que si la gente ve la serie, no leerá los libros, que es exactamente lo que pasó con Harry Potter y exactamente lo que pasó con Juego de Tronos. Y luego ya decide incluso meterse en un jardín cuando le preguntan por el tema videojuegos, que qué le parecería si hubiera un videojuego rollo Final Fantasy. Muestra un conocimiento del sector espeluznante cuando viene a decir que los juegos se quedan obsoletos porque las consolas caducan, pero siempre quedarán los libros, con lo cual ella prefiere que no hagan juegos y que la gente se lea los libros. Debo decir antes de nada que en este mismo debate que no os he puesto entero, hay una aproximación bastante sólida a lo que sería un protagonista homosexual en una historia que ella cuenta que hay en la enciclopedia de Idún, en la cual, a ver si me acuerdo bien, hay un rey
al que quieren obligar a casar con una reina, pero que no sé por qué historia mágica sale a la luz cuál es su verdadero amor, que resulta ser otro hombre, con lo cual estamos ante un matrimonio homosexual. Con lo cual mi reflexión es que muchas veces no se trata de lo homófobos, machistas o racistas que seamos, sino el modo en que hablamos y cómo intentamos justificar socialmente algo que no deberíamos justificar. Parece que en esta sociedad actual es incluso preferible quedar como racista, homófobo o machista antes que expresar realmente lo que piensas. Al final lo que me da más rabia de ambos casos es esta preocupación por ser lo más inclusivos posible, encima con esta especie de cinismo como que justamente la inclusión es el modo bonito de hacer las cosas, cuando al final lo que quieren es directamente no defraudar a parte importante de su público. Es como si de repente decir que te gusta un libro feminista es malo, o si decides que el protagonista de tu historia de fantasía sea transexual, antes de ir a matar al dragón tienes que explicar toda la historia de su reasignación de género. ¿A todo esto me parecen peores personas Elizabeth Moss o Laura Gallego? Pues no. ¿Me interesa menos su obra o las películas y series que hacen? Tampoco. Lo doloroso es que luego, por ejemplo, tú ves comentarios de lanzamientos de videojuegos con protagonistas femeninos y hay una masa bastante importante de gente que se queja en redes sociales. Es gente que tiene Twitter, que eso ya te da poder para decir lo que te dé la gana, y realmente son muy desagradables en sus quejas y críticas a este tipo de decisiones. El caso que me volvió loco, un videojuego de guerra en el que integran mujeres en la Segunda Guerra Mundial no les parecía lo suficientemente fiel a la realidad, pero en cambio cuando en ese mismo videojuego integraron zombies, la gente estaba encantada. Así que vivimos en una sociedad que no es por ser alarmista, pero está bastante jodida de la cabeza. Pero desde mi punto de vista, precisamente lo que necesitaríamos serían personas valientes que no se escondieran y que no intentaran simplemente agradar por agradar. Por eso, al fin y al cabo, ¿me parecen Elizabeth Moss y Laura Gallego peores personas? No. Lo que pasa es que me pone triste que desperdicien ocasiones como estas. Y básicamente esto era lo que quería compartir con vosotros. Ahora me voy a seguir leyendo el libro del cuento de la doncella. Espero que me dé tiempo a ver algún capitulillo antes de querer cortarme las venas y si todo va bien, nos vemos en el siguiente vídeo.